ciclo de estudios judaicos dictada por nuestro querido David Suiza, y aunando esfuerzo entre lo que es su persona con ganas de impartir conocimientos de materias judaicas, la Asociación Israelita de Venezuela hace el esfuerzo de tratar de unir a un grupo de gente como son ustedes y algunos que se incorporarán más adelante, para que tengamos la oportunidad de tener conocimientos en función de este primer ciclo, que tratará 4 materias diferentes durante los 4 días de la semana consecutivamente durante los 3 meses siguientes. Agradecemos a todos su presencia y a David por tener esta iniciativa y a la Asociación Israelita por apoyarla. Buenas noches. De verdad, un placer, un gusto iniciar esto. Y primero decirles, vamos a la parte práctica, logística. Yo tengo unas planillas aquí que vamos a irles pasando. En las planillas está el nombre, apellido, etcétera, y están los 4 cursos, lunes, martes, miércoles y jueves. Cada uno se inscriba, o sea, inscribir significa poner una X a la derecha de cada curso. Si quieren los 4, puede ser 1, 2, los que ustedes prefieran, de acuerdo a sus preferencias, ¿verdad? Eso desde el punto de vista logístico. Un aporte más logístico para que no haya interrupciones, etcétera, etcétera. Todo va a ser grabado, todo va a estar puesto en YouTube y en la página web de la Asociación Israelita. El que falle algún día, pues el día siguiente por la tarde lo tiene. Antes de venir al curso ya lo va a tener. Claro, el curso es semanal, pero antes de venir ya lo va a tener. Ah, bienvenido. Lo va a tener ya, y sería muy bueno revisarlo, oírlo antes de asistir al siguiente curso, que sería la semana después. Entonces, como táctica me pareció que las preguntas, en lugar de irlas interrumpiendo, sino que cada 15 minutos paremos, y en los 15 minutos yo hago un alto, la gente pregunta, se le toma, se oye, se puede grabar, y se responden las preguntas en el mismo orden como se hacen. Cada 15 minutos vamos a tener un paro para eso. A la hora vamos a tener un break para tomarnos un café, tomarnos un refresco, un cachito, lo que ustedes quieran. Y ese break va a durar 10 minutos exactamente, y después seguimos. Para no perder mucho tiempo, es algo que quisimos hacer de una forma bastante académica. En tal sentido, quisiera un poco decirles qué es lo que nos motivó todo esto. Pues, primero, el afán y las ganas que tiene la gente de aprender. Eso es número uno. Indudablemente, desde un tiempo atrás, ha venido creciendo esa voluntad de la gente que quiere saber, quiere aprender. Pero, digamos, hay pocas oportunidades de aprender materias que tengan que ver con la filosofía judaica, materias que tienen que ver con los perushim directos del Humash, porque lo que en verdad se da en la mayoría de las sinagogas es Talmud, es Gemara, y no todo el mundo puede sentarse delante de un libro de Gemara y estudiar, o sí pueden sentarse, pero hay mucha gente que no llegan a seguir correctamente, y se pierde mucho tiempo en todo eso. La idea no es estudiar la Gemara, sí, vamos a hacer varias citas al Talmud, pero lo vamos a hacer dentro de un contexto definido de lo que van a ser los próximos cursos. Eso para adelantarles un poco de qué se trata. Para esta primera clase, yo quisiera hacer un resumen de lo que va a ser este ciclo. Este primer ciclo, ojalá que hayan varios, pero este va a ser un primer ciclo bien claro, bien definido, y quisiera hacerle un resumen de lo que es exactamente este primer ciclo. El día lunes vamos a estudiar la Haggadah de Pesaj.
La Agadá de Pesach por Nehama Leibovich. No sé, no conocen muy bien lo que es Nehama Leibovich. Yo le voy a hacer una introducción a esto, pero basta con decirle de que fue una profesora recordada en Israel, tuvo el mérito de que los grandes Rabbanim estudiaron con ella. Estudiaron en el sentido de lo que es los perushim. Ella generalmente no dio perush, todas sus clases eran preguntas. Todas sus clases las desarrollaba con preguntas y luego de alguna manera los estudiantes la obligaron a escribir algo que respondiera a todas las preguntas. Y ahí salieron los libros, famosos libros de Bereshit, Shemot, Vayikra, de todo el Humash, sobre pregunta y respuesta de Nehama Leibovich. Quisiera decirles una breve introducción sobre su vida. Ella nació en Riga, que es Letonia, el 3 de septiembre de 1905 y falleció en Israel en 1997, en abril del 97. Y es reconocida como una de las principales maestras de la Torá del siglo XX y como un modelo para seguir para todas las mujeres ortodoxas que son profesionales de la educación. Cursó sus estudios en Berlín y se mudó a Israel en 1930. Allí enseñó durante muchos años en el Seminario de Maestros Mizrahi de la Mujer en la Universidad de Tel Aviv y en muchas otras escuelas, incluyendo Hesdei Yeshivot. En 1968 la nombraron profesora vitalicia de la Universidad de Tel Aviv. Trabajó como comentarista de radio en el sistema de radiodifusión de Israel, enriqueció el mundo de la Torá y sus estudiantes en ambos ámbitos, introdujo métodos didácticos para la enseñanza de la Torá, que influyeron en los estudios religiosos en su conjunto. Como educadora, ella hizo una contribución inestimable a la capacitación de varias generaciones de docentes en todos los niveles de estudio, tanto en Israel como en la diáspora. En 1956 fue galardonada con el Premio Israel de Educación. Murió en Jerusalén en 1997. La forma como, al final perdió la visión. Al final de su vida ya no veía. Como forma de educación, les quiero decir y reseñar que todos sus cursos se basaban en page, es decir, ella distribuía páginas con preguntas de la Perashá. Y cada pregunta, los estudiantes, la gente la contestaban de muchas formas distintas. Pero ella nunca daba la razón a nadie hasta que al final se decidió justamente no solamente a contestar a sus preguntas, sino que además de cada perashá sacó como 30 o 40 preguntas suplementarias. Esta forma de enseñar en internet hoy en día la tenemos también de alumnos de ellas. Por ejemplo, la Agadá, que es a donde voy a llegar ahora, la Agadá es una serie de preguntas que ella se hizo sobre los versículos que aparecen en la Agadá. Ella nunca hizo una Agadá, hay que dejarlo claro, ella nunca redactó una Agadá, sino que un alumno de ella, basado en los versículos y en las preguntas que ella hizo de esos versículos de la Agadá, fue que sacó este libro. Por lo tanto, es una forma muy pedagógica de aprender, en el sentido de que son varias preguntas que se entremezclan una con la otra hasta llegar a conclusiones. Y vamos a darnos cuenta, en nuestra clase de los lunes, vamos a darnos cuenta que mucho de la redacción de la Agadá depende de los versículos que aparecen en la Agadá. Por ejemplo, vamos a entender de dónde viene que existen cuatro hombres distintos en Israel. Uno sabio, uno malvado, uno perfecto y uno que no sabe preguntar. Muchas veces yo me he hecho esta pregunta, pero ¿de dónde salieron esos cuatro hombres? Y ella explica perfectamente, en base a los versículos que originan esos cuatro hombres de Israel, ella se explica perfectamente por qué son así y por qué cada uno hay que responderle de la forma como hay que responderle. Por eso nos vamos a dar cuenta, es algo de verdad muy bonito de aprender y que nos va a enriquecer a todos.
desde el punto de vista que lleguemos Pesaj y en nuestra mesa, pues nosotros mismos le preguntemos a quien tenemos delante, mira, ¿de dónde sale que este jajam? Entonces, ¿y por qué este así? Y eso es lo bonito de la noche de Pesaj, no solamente leer la Haggadá y correrla, sino además que hacer pregunta y pregunta dentro de la Haggadá. Eso es lo que se va a perseguir durante el curso del lunes. Este ciclo termina justo la semana antes de Pesaj, así es que lo vamos a tener muy claro, muy esto, y en sus carpetas, aquellos que se inscriban en el lunes, pues van a aparecer toda la semana, va a aparecer los capítulos de este libro que se va a estudiar, de tal forma de que uno lo va a tener después y se lo va a llevar a su casa. Eso durante el curso del lunes. El curso del martes, ¿alguna pregunta sobre esto? Si quieren, si no, yo sigo un poco más y después, como dijimos, a los 15 minutos podemos, adelante, a los 15 minutos podemos hacer las preguntas y respuestas correspondientes. Los martes vamos a estudiar, Jacobo, los martes vamos a estudiar el Sefer HaKuzari, el Kuzari de Yehuda Levi. Hagamos un breve resumen de quién fue Yehuda Levi. Basta con que les digas que la mayoría de los cánticos que entonamos Rosh Hashanah y Kippur fueron escritos por él, por el Yehuda Levi. Es decir, primero fue un gran poeta, el poeta más grande que tuvo el siglo de oro de España, de nuestros poetas españoles. El Yehuda Levi nació en 1074 y murió hacia 1141 en Israel. Nació en España, bueno, nació en España, pero hay dudas sobre el sitio donde nació. Hay algunos que dicen que en Toledo, otros dicen que en Tudela. Y son dos sitios distintos, pero en el hebreo antiguo se puede leer Toledo o Tudela. Las dos cosas. Se inclina más bien a que nació en Tudela. Fue un poeta judeo español, entonces, aparte de sus dotes de poeta, fue un gran filósofo y un pensador que se basó en un hecho histórico. Y esto quizás muchos de nosotros no lo sepamos. Hay un hecho histórico que pasó en Europa sobre el siglo VI en Rusia. En el sur de Rusia hubo un reino donde todos, absolutamente todos sus habitantes eran judíos. Y eso duró desde el año 660 hasta el año 1040 aproximadamente, 1030, hasta que ese reino desapareció. Ese reino fue llamado el rey de los Casares o Házaros también. Entonces, ahí, ¿qué pasó ahí? Realmente nadie sabe qué pasó. Nadie sabe qué pudo haber pasado para que algo injusto en toda Europa, en Rusia, pues se supiera que había judíos que reinaban en toda una provincia, y era vasto, era grande, y eran fuertes. No es que eran débiles, eran fuertes. ¿Cuál es la situación geográfica En el Volga, ya te lo voy a mostrar en un planito mañana, en la clase del Kuzari, pero así como introducción, no se entiende mucho, pero es cierto, no se entiende mucho cómo es que eso llegó a ser judío. Entonces, Rabbi Yehuda Levi se aprovechó de esa situación, supo de esa situación. No solamente eso, sino que basó una trama, una especie de obra de teatro, vamos a llamarlo así, de diálogo, donde pone a ese rey de los Casares que tiene un sueño que le dice: tus intenciones son buenas, pero tus acciones no lo son. Es decir, está bien que tú quieres descubrir dónde está la realidad, quién es Dios, pero el camino que vas siguiendo no es el correcto.
por supuesto, ¿él qué hacía? Él adoraba la idolatría, él era idólatra. Entonces, este rey, pues viendo de que la idolatría, o sea, si partimos que la idolatría es el culto a la naturaleza, este rey citó en primer lugar a un filósofo para que le explicara cuál era la verdad. Él quería saber qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que adorar, dónde está Dios, cómo se llega a Dios, dónde está la verdad de Dios. Y entonces lo primero que se le ocurrió, lo que estaba de moda, tenemos que entender la época de la filosofía aristotélica inundaba Europa automáticamente. No solamente los cristianos, sino también los musulmanes la adoptaron. Y parte del judaísmo también la adoptó, la filosofía aristotélica. Y entonces este rey llamó a un filósofo que le explicara cuál era la verdad, cuál era la realidad, dónde está. No le convenció, eso lo veremos en el curso, las preguntas y las respuestas que se hacen con el filósofo. No le convenció lo que dijo el filósofo, por lo tanto citó a un sacerdote católico. El sacerdote católico le explicó qué significaba la fe dentro del cristianismo. Tampoco le convenció. Citó a alguien del Islam. Y por supuesto del Islam también le llevó a hacerle ver qué es el Islam y qué significa el Islam dentro del judaísmo, dentro de la fe hacia Dios. Y dentro del judaísmo también, porque él dijo el Islam se basa en el judaísmo. Y por último, dice, no me queda otro remedio que llamar a un judío. Muy a pesar de mí, porque no era mi intención en ningún momento citar a un judío, pero muy a pesar de mí, voy a llamar a un judío. Y finalmente el Jaber, llámese de esa manera, es el que le convence, eso está todo dentro del primer libro, le convence, le explica, y al final del primer libro, este rey se convierte al judaísmo. Y luego, el resto de los 4 libros es un diálogo intenso entre este Jaber, este Rebí y este rey, de preguntas y respuestas, una detrás de otra, para profundizar un poco dentro de lo que significa el judaísmo. Amigo David, uno está viendo muchas veces en el judaísmo los árboles, pero nos olvidamos entonces del bosque. Hay principios básicos del judaísmo que muchas veces uno se olvida, pero uno está estudiando un detalle del detalle del detalle de la parashá y nos olvidamos, por ejemplo, de hablar, por ejemplo, qué sé yo, del libre albedrío, por ejemplo, y lo que significa el libre albedrío, que es una cuestión sumamente importante, pero sí sabemos de las interpretaciones de un versículo de 10 personas diferentes, ¿no? Entonces yo estoy encantado de asistir a este curso, donde por lo menos voy a aprender algo de esto de ver bosques y no ver árboles. Sí, el libre albedrío va a ser, hablando de eso, va a ser un tema básico del judaísmo. Se va a hablar del libre albedrío. De hecho, es un tema básico en todo lo que es la filosofía de Maimónides. Maimónides no contempla el judaísmo sin el libre albedrío, sencillamente. Él dice, no puede ser que no exista el libre albedrío. Sin el libre albedrío se cae todo. Así lo trae y lo mantiene. No podemos decir, porque si vemos por el Islam, por ejemplo, no deja el albedrío a nadie. O sea, es decir, todo, el Mektum, correcto. Todo está ya escrito, y si está todo escrito, no hay quien cambie ni tuerce ni a la derecha ni a la izquierda. Yehudá Leví, sin embargo, sí lo tiene. A mí me gustaría... ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría decirles que Yehudá Leví escribió este libro no solamente para los que no son, es decir, en contra de los que no eran judíos, sino que también dentro del judaísmo habían 2 bloques que eran de alguna forma u otra enemiga a lo que es la enseñanza talmúdica. Por ejemplo, los caraítas. Una de las bases que vamos a aprender aquí
es que va en contra de los caraítas, que de alguna forma aceptan la ley escrita, mas no la ley oral, y es imposible entender la ley escrita sin meter la ley oral. Esta semana en la Parashá de Mishpatim lo estudiamos. Sí, tenemos Aseret HaDiberot y tenemos Be'ele Mishpatim, y luego se termina con Aseret HaDiberot. Es un sándwich entre ley escrita y entre medio está la ley oral, justamente para decirnos de que de alguna forma u otra la ley oral también se dio en Sinai. Es imposible practicar un judaísmo sin la ley oral. Eso es uno de los enemigos fuertes que tenía el judaísmo allá, dentro del pueblo judío. Y lo otro también es los judíos que se fueron hacia la filosofía de Aristóteles. Maimónides es uno, pero Maimónides adaptó la filosofía aristotélica al judaísmo. No que renegó del judaísmo adaptando la filosofía aristotélica. Uno tiene dos formas de estudiar a Aristóteles. Si lo queremos hacer dentro de nuestra fe, estudiando Moreno Bujín de Arambán, de Maimónides. Es exactamente la filosofía aristotélica, solamente que ahí está adaptada a lo que son los principios básicos del judaísmo. Arambán no se desvía ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora, si lo queremos estudiar de acuerdo a cómo es, pues hay dos libros de Aristóteles que se pueden estudiar fuera del ámbito judaico. Hay libros que desarrollan perfectamente la filosofía aristotélica. ¿Sí? Yo quisiera decir que parte de lo que es el curso del día martes, específicamente el Kusarí, es suficientemente importante para cada uno de nosotros por varios motivos. Primero, que cuando uno estudia Nehama Leibovich, normalmente es un compendio de ideas, como dijo él. A su vez también el curso de Akedat Yitzhak y un resumen breve de lo que es la parashá que se va a hacer los jueves. Estos tres cursos, que de lunes, miércoles y jueves, son cursos que amplían nuestros conocimientos. Sin embargo, no son fáciles de traducir a la hora de actuar. Pero yo considero que con la explicación que tú nos vas a dar, David, acerca del Kusarí, va a ser el eslabón con el cual nos va a unir a los conocimientos y conjugarlo con nuestras acciones, de tal manera que se llegue a un compromiso de actuar en base a los conocimientos adquiridos de manera sincera. Como dice el Pirkei Avot, Lo Ikara Midrash, Ela Amaase. Y uno de los principios de la Yehuda Leví, lo que acaba de decir, en el Kusarí lo trae, un principio básico: no hacemos nada sabiendo si no hacemos nada. Absolutamente. Si la acción, el simple conocimiento no te hace tener los quilates necesarios si no actúas. Actuar en todos los campos, tanto en la relación del hombre con el hombre con Dios, etcétera, etcétera. Es un libro difícil, en verdad no es un libro fácil. El Kusarí no es un libro fácil. Yo puedo decir que yo lo di 2 veces ya, y esta es la tercera vez, pero esta vez la voy a dar completamente distinto, porque aquí tengo gente que, como me dijo Shalom, me dijo, somos los sobrevivientes. Sí, ellos estudiaron el Kusarí hace como 10 años conmigo, con Mesod y había Meyer, Isaac, estudiaron el Kusarí, pero van a ver que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Me voy a basar mucho en los cursos de una yeshiva, la yeshiva, bueno, se me fue ahora, pero sí le voy a decir mañana, que ahí dan el Kusarí. No es un libro muy estudiado en yeshivot, pero sí hay yeshivot que lo dan, y me estoy basando más que nada en eso, para que estemos, digamos, dentro del mismo ambiente como se está dando hoy en día el Sefer Kusarí. Bien, eso sería los días martes. Los días miércoles vamos a tener a un rab, para mí era desconocido hasta el mundo del internet. No vi ningún libro de él, nada de eso, pero una vez me fijé en 2 artículos
y busqué los orígenes y encontré a este Rab Yoel bin Nun. Les voy a decir muy poquito lo que tengo de biografía. Fue Rosh Yeshiva de Yeshivat Kibbutz Dati en Israel hasta su jubilación. Está jubilado hoy en día en el año 2006. Es miembro del cuerpo docente fundador de Michlet Herzog de la Yeshiva de Eretz Zion. Es una yeshiva que ha formado profesores, pensadores, Rabbi Nahum Leibtag, unos cuantos que escriben mucho, y de verdad que vale la pena escucharlos y vale la pena, hay mucho escrito por ellos. Miembro activo del departamento de Tanaj de la misma yeshiva. Actualmente pertenece además a otras diversas instituciones educativas. Es un pionero del estudio moderno del Tanaj. Entonces, en el ámbito religioso sionista, este Rab ha participado inclusive cuando hay que armarse para ayudar y tal y cual, es el primero que está ahí. Ya es mayor, ¿no? Reconocido como poseer una de las mentes más creativas de la última generación en el mundo ortodoxo, tanto en Israel como en el resto del universo. Se caracteriza por ser igualmente un pensador líder, activista y educador nato, dedicando su vida al pensamiento filosófico del judaísmo, y muy recientemente está haciendo un comentario muy fuerte a la obra de Rav Kook. Rav Kook fue el primer Rab Arashi de Israel y es el Rab por excelencia del sionismo contemporáneo, bueno, de principios del siglo pasado. Este Rab me llamó la atención un material que vi de él, que se trataba sobre la Akedat Yitzhak, la ligadura, la atadura de Yitzhak. No me gusta traducir Akedat como sacrificio, porque en verdad nunca hubo sacrificio. Sí hubo ligadura, hubo atadura de Yitzhak, y él escribió sobre eso. Es el texto que vamos a estudiar. Primero trae los comentaristas clásicos, los Rishonim, luego trae unos comentaristas contemporáneos, Aharonim, y luego él expresa su opinión sobre eso. De tal forma de que se busca un compendio de todo, se analiza y realmente el resultado es muy bueno. Tiene después 2 textos más que tienen que ver con la creación del mundo y tienen que ver con las Pascuas, con lo que es Moed, los Moadim, que significan las Pascuas dentro de la creación del mundo. No sé si nos va a dar tiempo en este primer ciclo, sí nos va a dar tiempo de hacer un segundo texto de él, pero no sé si un tercer texto se podría hacer. Pero de todos modos lo vamos a disfrutar primero con la Akedat Yitzhak, que es un tema que a todos, de verdad que a todos nos pone los vellos de punta, y basta con decirles que la mayoría de lo que decimos Rosh Hashanah cuando pedimos a Dios está basado justamente en ese principio de Akedat Yitzhak, de lo que es el sacrificio de Yitzhak, y siempre estamos repitiendo Zehut Avot por el Zehut de nuestros padres. El Zehut principal al cual apelamos a Dios para que nos perdone el día de Rosh Hashanah es a que somos descendientes directos de Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. De ahí todo lo que hacemos con el shofar, todo lo que hacemos con etcétera. Pero el tema central de Rosh Hashanah por el cual apelamos a Dios es la Akedat Yitzhak. De ahí que decimos echar el razón, etcétera, todo lo que decimos Rosh Hashanah y Yom Kippur. Es el curso del miércoles. El jueves vamos a estudiar la perashá de la semana del viernes siguiente, es decir, justo estaremos un día antes del día viernes. ¿Cuál es la idea? La idea es que primero sepamos todos los puntos que se tratan y luego que averigüemos, que investiguemos, que ahondemos en un punto específico, de alguna manera que nos sirva igualito en nuestra mesa de Shabbat, cuando estemos en Shabbat, y que podamos sacar ese punto, o otro cualquiera, porque esto sí va a ser más bien un debate abierto. Cuando se habla de ese punto, todo el mundo podemos opinar sobre eso,
y podemos decir la forma como nosotros vemos tal o cual interpretación. Siempre habrá una interpretación, digamos, de Rashi, como tuvimos esta semana. Tuvimos un punto muy bonito esta semana en Shabbat, es decir, una discusión entre Rashi y Ramban de cuándo exactamente se dijo Naaseh Benishma. ¿Cuándo es que Israel pronunció Naaseh Benishma? Si fue antes de Matan Torah o si fue después de Matan Torah. Supuesto, todos tenemos en la cabeza que eso lo dijo Israel antes de Matan Torah. Ramban no opina lo contrario, opina que no, que fue después. Pero justamente a situaciones como esa es que llevaremos un debate el jueves por la noche. Ese sería el jueves que nos queda sobre la parashá de la semana. Hasta aquí sería más o menos el resumen de los 4 cursos que serán desarrollados durante los próximos 3 meses. Yo creo de horario, vamos a hacer una introducción, breve introducción a lo que es la Agadá de Pesaj. Hay un tema central dentro de lo que hacemos para conmemorar el Pesaj. ¿Qué pasa? Pesaj no es solamente que salimos de la esclavitud. En verdad, no es que salimos de la esclavitud, sino que que nos hicimos pueblo. El punto está ahí. Estamos conmemorando de que hubo un pueblo que se llamó pueblo de Israel, hijos de Israel, que se dio a conocer justo cuando Dios decidió rescatarlo de Egipto y llevarlos fuera hacia un territorio que iba a ser el territorio propio de Eretz Israel. Ahora, Pesaj es tener nuestra carta de identidad, nuestra nacionalidad. Ahí, a partir de ahí es que existe un pueblo de Israel, a partir de Pesaj. El primero que se dio cuenta de eso, siempre lo digo, es Faraón, en Egipto. El faraón cuando dijo, aquí tenemos un pueblo fuerte, un pueblo que en cualquier momento se puede rebelar contra nosotros, unirse a nuestro enemigo, y eso va a ser una quinta columna dentro de Egipto, por lo tanto, tenemos que salir de ese pueblo. Tenemos que esclavizar a ese pueblo. Tenemos un enemigo adentro y no podemos permitir eso. Basado en nuestros antepasados, nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios elige a Moshe para que se encargue de ser su intermediario ante el faraón y ante el pueblo de Egipto para sacar a Israel. Y entonces sale Israel de Egipto y es la fecha tópica, o sea, la fecha emblemática del 15 de Nisan, que consideramos que Israel pasa del dominio del faraón, pasa al dominio de Akadosh Baruj Hu. Eso es Pesaj. Salimos del dominio de un rey para pasar al dominio de nuestro Dios. Eso es lo que tenemos que realmente entender. Israel no lo entendió tan rápidamente. ¿Por qué? Porque todavía, a una semana de salir de Egipto, todavía estaba diciendo, en Egipto teníamos pescado, en Egipto teníamos agua, en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos lo otro. Israel no entendió que ya sus menesteres, todo cuanto necesitaba Israel, ya no era el faraón el que se lo iba a proveer, sino era Dios. Y no sabía de qué forma se puede pedir a Dios algo. Ellos sabían de qué forma se podía pedir al faraón algo, trabajando. Y había un comité que era el que le representaba ante el faraón. De hecho, ese comité fue el que se pelea con Moshe cuando le dice, desde que tú llegaste aquí se nos empeoró toda nuestra situación. Pero sí había un diálogo en el cual iban directamente al faraón y le decían, queremos esto, y había de alguna forma, llegaban a un acuerdo. ¿Qué pasa? Una vez que ya salen del faraón, ya no saben a quién pertenece. No saben a quién hay que dirigirse. Se dirigen a Moshe, pero piden a Dios. Y es durante esos 3 meses, no llegaron a 3 meses, fueron 49 días,
desde que salieron de Egipto hasta que recibieron la Torá, Matan Torá, es donde se relaciona el pueblo con Dios y donde el pueblo poco a poco va entendiendo que ahora ya las cosas son distintas. Entonces cuando festejamos Pesaj, no es sencillamente decir salimos de Egipto, no, adquirimos nuestra nacionalidad, adquirimos nuestra personalidad, adquirimos nuestro carácter de pueblo. Ahora, a partir de ahí, tenemos que enseñar, relatar a toda nuestra familia, nuestros amigos, aquellos que están haciendo el Seder con nosotros, tenemos que relatarles qué pasó. ¿Qué pasó desde el momento en que fuimos esclavizados hasta que Dios nos hizo libres? ¿Qué pasó? Hay muchas formas de hacer un relato. Yo podría, de hecho, la Agadá es un relato, el Magid, que es el punto principal. Magid viene de la palabra Agadá, es el punto principal en el cual se relata que éramos esclavos, etcétera, etcétera, hasta se llega hasta el Alel, hasta el momento en que nosotros alabamos a Dios por habernos hecho pueblo libre. Pero el relato está escrito. Lo que vamos a entender es por qué está escrito de esa manera. ¿Y qué es lo que se persigue cuando se escribe de esa manera? Cuando hay un Shefoj Hamatejá al Goyim y cuando hay un pueblo, cuando nosotros, por ejemplo, en Marruecos, el Shefoj se acostumbraba a que salían 2, 3 personas de repente disfrazadas y se decía, este es el Shefoj, este es el Shefoj. ¿Ah? En hebreo Shefoj significa derrama. Shefoj Hamatejá al Goyim. Derrama tu ira. Es una alabanza, pero significa derrama tu ira sobre las naciones. Es decir, sálvanos. Es una petición de alabanza. Ahora, ¿qué pasa? Muchas culturas, muchos pueblos tomaron pedazos de la Agadá y la hicieron propias para hacer que la Agadá se viera, se visualizara como algo que impactara profundamente sobre todo en los niños. Nosotros en Marruecos teníamos la costumbre en Shefoj, alguien venía disfrazado, la abuelita, el abuelito se disfrazaba y de repente entraba, entonces el niño se quedaba así viendo, no sabía a quién ver, ¿no? ¿De dónde viene este? ¿Quién es? Otros ponemos el kos del Eliyahu Naví. Entonces, es decir, todo el mundo tiene su copa y de repente alguien viene y pone una copa aparte y le echa el vino. Entonces dice, esto es del Eliyahu Naví, y viene el Eliyahu a bebérsela. Y usted debe ver el niño así toda la noche viendo a ver si la copita va bajando o no va bajando, si va subiendo o no va subiendo. O sea, hacemos cosas para atraer la atención de los niños. Cosas raras, pero son cosas que forman parte del carácter didáctico de lo que es la Agadá. Yo pienso que no son cosas raras. Bueno, yo pienso que es simbolismo, sí, como todo lo que es. Para llamar la atención. Exacto. Un símbolo es una forma sencilla de transmitir una idea compleja. Decía también que para que los niños no se durmieran. También, pero sobre todo para que el niño pregunte. Fíjense, la Agadá de Pesaj no es... Seguro, lo ideal y lo bonito es que haya niños alrededor de la mesa, que haya muchos niños y que los niños pregunten. Quizás en algunas familias no hayan niños, entonces ¿qué tienen que preguntar? Que pregunte la esposa. No haya mujeres, que pregunte el hombre. Dice que inclusive si está un hombre solo en su casa, está obligado él mismo a hacerse preguntas sobre la Agadá y él mismo contestársela. Hasta ese punto se llega. Lo importante de la Agadá, y esto es la introducción más perfecta que se puede hacer en una Agadá. Lo importante de la Agadá es que viene en forma toda de preguntas, y acuérdense lo que les dije, Nehama, todas sus clases eran preguntas. Y por eso es que coincide perfectamente la parte de Nehama Leibovitz sobre la Agadá de Pesaj. ¿Por qué?
porque todas las preguntas que se hacen en Hama sobre los pesukim, sobre los versículos que están en la Agadá, uno se da cuenta que buscando las respuestas, no solamente obtenemos respuestas, sino que obtenemos por qué se redactó la Agadá de esa manera. Es una cosa increíble y lo vamos a demostrar. Yo siempre me hacía preguntas, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde salió esto? Hombre, cuando nos dicen Abadim Ayinu Lefaró de Misraim, sí, todo el mundo lo entiende. Claro que fuimos esclavos. Pero, ¿de dónde viene? ¿Por qué la Agadá trae algo así como Maaseh Berebi Eliezer, Berebi Yoshua, Berebi Shayu Mesubim y Belmerake, y ya no se permisión Misraim Korota, Ashebaut Almidem, Abnulaim Rapotenu, y que hace man que. Bueno, ¿qué viene esto aquí en la Agadá? ¿Qué nos está redactando? ¿Qué nos está relatando esto? No tiene nada que ver con Egipto. Nos está relatando un hecho que sucede, no sabemos mucho cuándo, vamos a averiguarlo ahora, lo vamos a averiguar en la clase. Un hecho que sucedió donde 4 rabinos grandes se reunieron, y se reunieron 4, ¿no? 6. ¿Por qué? Ah, sí, 6. Se reunieron, no, con Shalom no se puede, eso lo digo yo no de ahora, de siempre. Con él no se puede. Entonces se reunieron y se quedaron despiertos toda la noche. Ya aprendí algo nuevo con Shalom esta tarde también, pero eso lo diremos en su momento. Se quedaron despiertos toda la noche hasta que vinieron a decirle, mira, ya es la hora de decir Shema. O sea, si siguen hablando, si siguen contando. Ahora, uno se hace la pregunta, ¿cuántas veces habrán ellos relatado entre ellos mismos la salida de Egipto? Ahí no habían niños. No, pues esa no es la historia Bueno, por eso, está bien. Llegaremos al punto. Ahí no habían niños. Realmente no habían niños. Ahora, no es que si no hay niños no hay que relatar. No, sí, por el contrario, hay que relatarlo completamente. Hay que abrir las puertas. Yo me acuerdo, en mi casa se abrían puertas, de repente se abrían las puertas de la calle. Yo me acuerdo de eso, todo el mundo abría las puertas de la calle. ¿Esto qué? El que quiera comer, que venga aquí. En Venezuela no. Pero sí, pero el que quiera comer hay que decir, pero vamos a entenderlo de esto. ¿Ah? No importa, porque estamos en un tema un poquito informal, ¿no? Pero lo bonito de esto es que uno decía, bueno, pero si tanto queríamos, ¿no? Había que invitarlo antes, ¿no? No hay que invitarlo justo cuando te sientas porque ya está todo el mundo ocupado. O sea, uno decía eso, ¿no? Invítalo antes. Ahora, volvamos al punto. Lo importante de la Agadá es que se compone de varios pesukim, varios versículos que están sacados de Shemot, son sacados de Devarim, son sacados de Vayikra, hay pesukim de todo el Jumash. El punto está, ¿qué hace cada pasuk de eso dentro de la Agadá? ¿Y por qué está en ese sitio? Entonces, si uno ve la influencia que tiene ese versículo, uno se da cuenta que es el versículo el que da la forma a la narración. No es que la narración trajo el versículo para apoyar algo, no. La narración entera dependía de que ese versículo estuviera ahí. Y eso es lo que vamos a descubrir en este curso. No es que yo narro algo y quiero apoyarme en un versículo, no. Yo lo que quise al traer ese versículo es de alguna forma hacer entender al que está leyendo esa narrativa un punto específico de esa noche. Eso es Pesach, o sea, eso es la Agadá. La Agadá no se trata de un relato simple, normal, para que todo el mundo sepamos. ¿Por qué? Porque primero que hay, fíjense bien, hay mucha controversia donde realmente empieza la narrativa. Hay algunos que dicen la narrativa empieza en Abadim Ayinu Lefaró de Misraim. Éramos esclavos al faraón en Egipto. Otros dicen no, Mitejilao de Abodazará y Abotenu. Desde el principio nuestros padres eran idólatras. Entonces, ¿por qué? Entonces uno pregunta, dice, pero ¿por qué va a empezar un relato tan importante que justamente lo que se habla es de que Dios nos rescata como pueblo y que somos un pueblo ahora mismo que pertenecemos a Dios? ¿Por qué va a empezar ese relato recordando nuestros orígenes idólatras? ¿Por qué? Además, si nuestro origen parte de Abraham
Abraham no fue idólatra. Abraham fue el primer monoteísta que hubo. Entonces, ¿por qué yo tengo que relatar ahí que el padre de Abraham era idólatra? Había Abraham, Abinahor, Vayabdú, Elohim Ajerim. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decir eso en la Haggadah? ¿Ve? A eso me refiero. Es decir, a la redacción en sí, que trae una cantidad de preguntas que uno realmente, a base de leerla, nos acostumbramos a ella. Pero si nosotros viésemos, estudiésemos de una forma totalmente absoluta las preguntas, nos damos cuenta que muchas de ellas no tendrían que estar ahí. ¿Qué tiene que ver que en este relato que haya un hijo que es Jajam, Rasha, Tam y Sheno Yodea Lish'al? ¿De dónde sale que hay alguien que no sabe preguntar? ¿Qué significa que hay alguien que no sabe preguntar? Perdón. ¿Qué es? No, Tam. ¿Qué es Tam? Perfecto. ¿Qué significa perfecto? Así traducimos Tam. ¿Qué significa un niño Tam? ¿Cuál es el pasú que apoya eso? Mazot. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es decir, no pone más preguntas, solamente pregunta, dice Mazot. ¿Qué es esto? ¿Qué dice el Jajam? Ma edud ve'hukim ve'mishpatim. Entonces, ¿qué es esto? El Jajam tiene idea de varias formas de interpretar la Torah, edud, hukim, mishpatim. El Rasha, ma abodah zot lachem. ¿Qué es todo este trabajo que estáis haciendo lachem, ustedes? Ese es el Rasha, pero por lo menos tiene palabras para preguntar. De hecho, vamos a ver que hay muy poca diferencia entre el Rasha y el Jajam. Es muy poca la diferencia que hay. De hecho, es muy difícil saber quién es Rasha y quién es Jajam. La intención de la pregunta. Vamos a ver. Sí, la intención es una de las cosas. Vamos a ver. Pero de hecho, es un hilo lo que separa al Jajam del Rasha. Y eso es una de las cosas básicas que hay que aprender de ahí, de la Haggadah. Del Jajam al Rasha es muy poco. Del que salió de Egipto al que se quedó en Egipto fue muy poquita la diferencia. Porque en Egipto se quedaron gente. De hecho, se dice que aproximadamente el 80% quedaron en Egipto. Dice el Medrash, no importa, no importa. Bien, Isaac. Que leemos la Haggadah. Sí. Pero ¿quién hizo la estructura de la Haggadah? La cronología. Eso es importante. Lo vamos a estudiar. Es difícil. El maquito y el maquito. Eso no fue alguien que lo hizo, ni fue en una misma época. Eso tomó. Eso quiere decir que lo que leemos, cronológicamente hablando, lo que leemos hoy no es lo que leían hace 3 siglos atrás. Sí. Hace 3 siglos, sí. Pero tomó un tiempo hacer esa redacción. Lo vamos a ver, pero es decir, no fue alguien que escribió todo, tampoco. Lo vamos a ver, vamos a tratar de entenderlo. Hubo un plan. Sí, hubo un desarrollo. Fíjese, hay un principio, dentro de todo esto. Bueno, vamos a traducirlo directamente. Se comienza con lo malo y se termina con lo bueno. Ese es el principio que llega a la Haggadah. Es decir, se empieza con las cosas malas. Se empieza con las cosas malas y se concluye con las cosas buenas. Es decir, nunca se termina con algo malo. Uno empieza y se atraviesa el camino hasta llegar de lo malo, convertirse todo en bueno. Es decir, eso por supuesto tiene su mensaje. Es decir, el pueblo de Israel siempre podemos ver que hay cosas que no sabemos por qué nos viene, pero al final del camino uno se da cuenta de que todo va a cambiar, que todo se va a abrir y todo. Eso es la Haggadah. Eso es uno de los mensajes de la Haggadah. Cuando uno ve que éramos esclavos en Egipto, tal y cual, hasta llegar a que, por ejemplo, y muchos dicen que ahí comienza la Haggadah. ¿Se acuerdan en la Perashá, donde viene el Yom HaBikurim a traer las primicias?
¿verdad? Cuando bueno, viene el hombre y trae las primicias al templo, entonces dice, cuando trae cuando lo trae, sí, entonces él trae, dice, yo fui esclavo, mis padres fueron esclavos, pero ahora soy hombre libre, estoy en mi tierra y he aquí que traigo las primicias a Dios para reconocer de alguna manera lo que Dios hizo por mí. Eso también se lee en la Agadá. Y muchos dicen que la Agadá empieza ahí también. Por eso que digo, hay muchas formas de empezar la Agadá. Pero la vamos a analizar poco a poco y vamos a descubrir que todo lo que es la redacción y todo lo que decimos, de verdad que contempla mucho más de lo que podemos creer que contempla, pero muchísimo más, abarca desde los tiempos de Egipto, desde el nacimiento del pueblo de Israel, desde ahí hasta lo que es hoy en día la realidad del pueblo de Israel, todo eso está ahí. Hoy en día, la realidad que se vive hoy en día con el pueblo de Israel también está en la Agadá. Y parte de cuando salimos de Egipto. Pero es algo tan preciso y tan analítico y de una forma... Lo principal, el relato principal es que no sirve solamente hablar, sino que hay que vivirla. Y hay que, de alguna forma, ese es el precepto principal. Hay que sentirse involucrados con los que salieron de Egipto en esa época. Es muy difícil, pero hay que entender lo que esa gente tuvo que pensar hasta llegar al momento en que uno dice yo soy hombre libre ahora. Hasta decir yo soy hombre libre hoy en día es muy difícil. Eso es los bikurim, eso es el maaser del bikurim. Eso es la primicia que uno trae, que está en la cara. Por eso es que, con favor de Dios, vamos a terminar. Aramío Beraví. Aramío Beraví, sí, exacto. Ahí, ¿te acuerdas que estudiamos a gente que decía que ahí empezaba la Agadá, la verdadera Agadá? Cuando se dice, si no hubiera sacado de Egipto, pero no hubiera dado la Torá, ya fuera suficiente. Si no hubiera dado la Torá, pero no hubiera... Y hay 15 escalas ahí, hay 15 escalas de cosas que decimos, que a todos decimos, ya hubiese sido suficiente, nos abondara, como decimos, no hace falta que nos diera más. Pero uno se hace preguntas muy graves, o sea que la Torá no era importante que nos la dieran, o sea, ¿cómo eso? ¿Por qué decimos que nos abondara ahí? O sea, en todo. Y si no nos hubiera dado el más, si no hubiera el más nos mataba, porque de alguna forma u otra, si no comíamos, moríamos, o sea, no queda otra. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se explica? Cada uno y uno. Hay 15 escalas allá. Y como eso, cuando recordamos las 10 plagas de Egipto y que vertemos agua y vino, ¿por qué agua y vino juntos? ¿Por qué una después de otra? ¿Por qué las dos juntas a la vez? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa el vino? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la purificación del...? Todo está ahí metido. ¿Por qué las plagas? ¿De qué forma las plagas fueron hechas en Egipto? ¿Qué significa cada plaga? ¿Dónde está? ¿De qué forma se desbarató la voluntad del faraón? Cuando tú dijiste sobre tener el libre albedrío, la libertad de albedrío, la Agadá es un símbolo, de verdad, es un símbolo de lo que significa quitarte la libertad de albedrío. Llega un momento dado que el faraón no tuvo libertad de albedrío. Llegó un momento dado en que ya no la tuvo. Endurece su corazón. ¿Sí? Una cosa es que él se endurecía su corazón y otra cosa es que Dios endurecía su corazón. Durante las 5 primeras plagas el mismo faraón se endurecía, durante las 5 últimas era Dios quien le endurecía. Eso es lo que es quitar la libertad de albedrío. Y entonces, ¿cuándo es que eso sucede? Maimónides trae mucho sobre eso. ¿Cuándo es que eso sucede? ¿Por qué le endurecía al corazón si quería que saliera? No, es decir, Dios quería que saliera. No quería. Pero ¿por qué le endurecía al corazón? Para terminar y hacer ver tanto a Israel. Esto era, la pregunta es buena y la pregunta que era, es decir, habían tanto Israel como Egipto no creían en Dios, ninguno de los dos. Entonces, llegó un momento dado en que podía hacerse de la forma expedita, rápida.
Te saco, vienes conmigo, ya me va a ver, ya me va a conocer en el futuro. Ese es Dios con el pueblo de Israel. Pero no importa lo que Egipto sepa. Pero llegó un momento dado en que las 10 plagas sirvió no solamente para hacer ver que Dios, para hacer ver al pueblo de Israel quién era Dios, sino que para hacer ver a Egipto y a través de Egipto al resto del mundo quién era Dios, el Dios. Porque hasta ahora no había habido ningún tipo, ese es el principio de la Perashá Vaerá, quien es Ani, Shem Hashem lo nodati lahem, es decir, mi nombre como Hashem, Yud Ke Vav Ke, no se lo enseñé a nadie hasta ahora. Dios no había hecho absolutamente nada para que las naciones supieran de su existencia. Nada, hasta ahora nada. El diluvio, pero nadie lo tomó como un hecho de Dios. Pasó, pasó. Pero no había algo para que tú sepas que hay un hecho divino o un milagro o cualquier cosa. Tiene que ser que pase a uno y a otro no. Tiene que haber una diferencia para que uno sepa dónde está uno parado. Eso es Egipto. Eso es Pesaj. Eso es la Agadá. Pesaj, lo que les puedo decir, entender la Agadá, de verdad, es entender no solamente la historia del pueblo de Israel, sino entender la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y la relación entre Dios y el resto del mundo. Porque hay que verlo así. Hay dos tipos de relación. Hay una directa de Dios con el pueblo de Israel y hay una directa de Dios con la humanidad. Es lo que vamos a entender a través de la Agadá. La relación de Dios con la humanidad es distinta a la relación de Dios con el pueblo de Israel. Es así. Y dentro de lo que significa haberse revelado, dentro de lo que significa los 10 mandamientos, dentro de lo que significa todo cuanto se dio, pues tiene mucho que ver el mundo. Y claro, hoy en día es muy difícil ir al mundo y decirle somos. No, hoy en día no se puede hacer. Pero hay que estudiarlo y hay que saber en qué posición estamos. Eso es fundamental. Para todo nuestro quehacer, para todo lo que podamos hablar en nuestro círculo, hay que saber exactamente quiénes somos. Y la Agadá te dice quiénes somos. Pero eso hay que saberlo. Porque no estamos en capacidad de responder si no sabemos nosotros mismos quiénes somos nosotros. ¿Jaime? Dios escogió al pueblo de Israel, Am Segulá, o el pueblo de Israel más bien escogió a Dios. Yo pienso que es el segundo. No, fíjate que no. Es decir, ok, una pregunta más. Otra cosa. ¿Una pregunta más? Yo no, o sea, no podía. Bueno, esa es Tenía una que tener pregunta. como sería un pueblo piloto, como diríamos. Yo pienso que es un pueblo piloto, ¿no? Kadosh, Am Kadosh significa separado. Separado, pero que no Porque tiene, no podía, porque fracasó con la Okay. no tiene ningún contenido, ¿Algo más? digamos, de valor. Eso. ¿Algo más? Kadosh. Hay una pregunta. Todo es separado, ¿Algo más? Exacto. distinto. Exacto. Hay una pregunta, No tú es- hablas a no un es momento verdad dado exacto, ni- de que pedir a Dios. Ajá. Y yo me hago una pregunta aquí dentro que me gustaría que contestaras. Es que, y la respuesta ya puede ser positiva o negativa, no me va a reducir en nada mi fe judía. Sí. Al contrario, no, positivo o negativo no cambia nada mi fe. Ajá. El hecho de pedir a Dios, ¿puede uno pensar hoy en día de que Dios escuchaba más en ese tiempo al pueblo judío? Ok. O el hecho de pedir a Dios, es decir, de rezar, hay una interpretación que tenemos en el judaísmo que dice que el hecho de rezar es darse fuerza a uno mismo para conseguir lo que uno está pidiendo. Hay un punto de vista que te dice que rezar, la raíz antigua de rezar en esto significa ponerse en autojuicio. Ok. Y entonces, O sea, no- la pregunta que yo me hago es que hay un punto de vista filosófico que te habla de teísmo, no ateísmo. Es decir, el teísmo es alguien que piensa que Dios creó el mundo y nos creó, pero
creo en Dios, Mañana. pero Dios se retiró. Eso es mañana. Mañana el Kuzari con el filósofo. Exactamente es eso. Lo que acaba de decir es lo que el Kuzari, lo que el filósofo responde al Kuzari. ¿Y qué contesta el esto? Yo quiero complicar más lo que él dice. Eso es lo que acabas de decir, ¿eh? Pero, ¿cuál es Ok, la yo tengo respuesta tres. que yo necesito a esto? Es cuál es la respuesta tradicional nuestra a esto del teísmo. Ok, dale. El hermano de Nehemiah Leibovitz, Sí, Shayahu. él no quería nada, pero él daba conferencias próximas. Sí, sí. En un libro que le hizo un periodista, no recuerdo el nombre del periodista, Sí, sí. le hizo una cantidad de preguntas durante días y días que estuvieron juntos. A una de las preguntas, el Leibovitz le dice, mira, si tú continuamente estás pidiendo a Dios, dame esto y cúrame y dame la suerte y dame la fortuna y cuida a mi familia, si continuamente tú estás en eso, ¿qué estás haciendo? Tú estás poniendo a Dios a tu servicio. O sea que para él, leyendo entre líneas, las peticiones que uno hace, Bien. Bien, vamos. Al contrario, tú estás Vamos. diciendo a ti que- Vamos a contestar en el mismo orden, ¿no? ¿Quién escogió a quién? Si Dios al pueblo de Israel o el pueblo de Israel a Dios. Fíjese bien, el pueblo de Israel como pueblo, viniendo de Abraham Avinu, ya estaba totalmente elegido desde Abraham. Ahora, Abraham escogió a Dios. Abraham eligió a Dios. Eso sí, cuidado. Eso sí, Dios no eligió a Abraham. No es como Moshe. Moshe fue electo por Dios. De acuerdo a las virtudes de Moshe, de las cualidades de Moshe, Moisés dijo, este es el que me sirve. Dios dijo, tú eres el que me sirve para sacar al pueblo por tus cualidades. Y en eso tiene mucho que ver, lo estudiaremos, los grados de profecía y la diferencia. En el Kuzari aparece la diferencia de profecía. ¿Qué es la profecía de acuerdo a Maimónides? ¿Y qué es la profecía de acuerdo a Rabbi Yehuda Leví, de acuerdo al Kuzari? Y ahí tiene mucho que ver Moshe en todo esto. Lo vamos a estudiar en el Kuzari, la profecía. Pero, para darte una respuesta concreta, el pueblo de Israel, solamente el único mérito que tenía el pueblo de Israel, el único, es que era descendiente de Abraham. No había otro. Basta por ser descendiente de Abraham, exacto, eso es de Jutabot, por la estirpe, es que Israel fue en un principio electo para ser el pueblo de Dios, fue sacado de Egipto por eso, fue llevado al Sinai por eso, y fue hecha una consulta democrática y popular, lo vimos el Shabbat, si querían o no ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Fue hecha la pregunta y respondieron que sí. Y entonces recibieron la Torah. Eso significa, los tomaré como pueblo. Y serán para mí el pueblo. Dios se lo dijo a Moshe, este es mi plan. Yo voy a hacer que tú lo saques de Egipto. Yo lo voy a sacar de Egipto. Lo voy a sacar debajo del imperio del faraón, del dominio del faraón. Lo voy a sacar al desierto y lo voy a tomar como pueblo. Entonces, tomarlo como pueblo significa darle la Torah siempre y cuando yo lo acepte. ¿Verdad? Pero el único mérito que tenía Israel, bueno, el Medrash dice Kafar, los puso el monte como, pero hay cosas que uno puede pensar que no. De hecho, cuando se habla de Kippurim, cuando se dice Purim como el día de Purim, es porque el pueblo de Israel aceptó lo que en ese momento dijo Esther, de hacer ayuno y tal y cual, de una forma totalmente libre. O sea, no es como en el desierto que fueron obligados. Exacto, bien. Eso es número uno, ¿no? Kadosh, seguro. Kadosh, nuestra apreciación de Kadosh no es santo, pero santo no significa nada que tenga nada del otro mundo. Kadosh significa separación. Vitelim Amlechet Kohanim Vegoy Kadosh significa
un goy, una nación separada. Separada significa dedicada a mí como no lo son las demás. Eso es separada. Dedicada a mí, no significa que tenemos aureolas. Sí, porque cuando se habla de Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, entonces Mamlechet Kohanim significa un reino de sacerdotes, reino de sacerdotes para las naciones. Es decir, lo que hace el sacerdote para el pueblo, van a ser ustedes para las naciones. Eso es sacerdote. Y separada significa separada en el sentido separada en el sentido de que lo mismo que se trae la misma explicación, separada para mí, en el sentido de que yo les voy a estar. Eso el Kuzari lo va a tratar, pero de verdad están tratando los temas exactamente del Kuzari. El Kuzari, yo le voy a adelantar, le dice: pero ¿qué nación separada son ustedes? ¿Qué reino santo son ustedes si son la más pisoteada entre todas las naciones? Así le contesta. Dice, yo no quería, así le contesta. Yo no quería consultar con un judío, porque ¿qué me van a decir que ustedes son el pueblo elegido? ¿El pueblo elegido de quién? Si son los más pisoteados, los más perseguidos, los más no están en su tierra, no tienen nada. ¿Pero quién le eligió a ustedes? Esa es una pregunta que le hace el Kuzari directamente. Elegido es para llevar la palabra de Dios. Está bien, para eso es elegido. pero se supone, pero lo que le quiso decir, está bien, pero lo que le quiso decir Kuzari, acuérdate de que estamos hablando de alguien que quiere saber a dónde se va, es decir, se convierte a qué, está buscando creer en algo. El Kuzari lo que le quiere decir: mira, tú me estás diciendo de que Dios os eligió, pero lamentablemente ya veo en qué situación estáis, que a mí me parece que Dios está muy lejos de ustedes. Así le dice. ¿Cuándo empezó realmente Israel a reconocer a Dios? Cuando dijo, Vayan Israel, Dayan Gedolá Shahasá, cuando dijo, Zeli Be'arbeu va... Zeli fue en el mar. ¿Cuándo fue eso? No, es decir, Israel... Cuando pasaron el mar. Sí, pero y en Egipto también, con las 10 plagas. Y a los 40 días dejaron todo lo contrario. Vamos a terminar. Con las 10 plagas, Israel empezó a conocer. Vaya Amilu Hashem Moshe Abdo. Con las 10 plagas ya empezaron a conocer. Bien, lo último, vamos a terminar ya. Vamos a terminar. Dios escucha, o sea, lo de la tefilá es algo que es un poquito más profundo. No quiero matarlo en un minuto que nos queda de tiempo, pero sí lo tengo como pregunta. Realmente la tefilá es algo mucho más que pedir a Dios para uno, es otra cosa. Pero de cualquier forma lo trataremos la tefilá en su tiempo. No sé si en el Sefer HaKuzari hay algo de eso, pero lo trataremos. Bien, entonces este sería nuestro primer curso. Muchas gracias, de verdad. Gracias a todos y mañana empezamos con el curso. Felicidades por la iniciativa. Está bien. Para mí es un honor estar presente, presencia pues del ciclo que está iniciando hoy David, sabiendo pues sus cualidades, sus valores, su conocimiento, su integridad y su dedicación, que lo que prácticamente permite que las personas lleguen a los altos niveles que no muchos logran tener. Al centro de estudio pues es un orgullo, como dije anteriormente, tenerlo presente, y para mí pues una distinción poder presentarlo en una forma pues demasiado breve, porque no dispongo de material preparado y sin embargo es de más pues hablar sobre David porque todos lo conocen muy bien. Mi excusa por no haber hecho la presentación antes de que empezara a hablar, porque desde que tenemos tráfico en Venezuela tenemos excusas, pero en realidad pues disculpen y que todos disfrutemos de David hoy, esta noche y las próximas. Muchas gracias.